Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar presente en esta 13ª experiencia de este Congreso Nacional y 5º a nivel internacional de esta sociedad médica. Y más aún para la División de Trabajo Social. Si bien es cierto, ya han sido 18 meses de arduo trabajo frente al COVID-19. Y Trabajo Social, de alguna manera, ha destacado por la participación que ha tenido, sobre todo considerando que formamos parte de un equipo multidisciplinario. Hoy, a Trabajo Social, de alguna manera le tocó desafiar retos que hoy se muestran y se visualizan por cada una de las áreas, retos que jamás se habían imaginado que podríamos vencer. Se venció el miedo, se venció la incertidumbre, se venció la inseguridad, pero sobre todo generamos confianza con nosotras mismas, con el equipo médico, pero sobre todo con el paciente y con su familia. Hoy a Trabajo Social tiene nuevas tareas, tiene nuevos mensajes, tiene nuevas experiencias. Por ello, hoy Trabajo Social, al ser una disciplina que con toda esta metodología de intervención y que ha contribuido al conocimiento, finalmente lo que pretende es incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social. Con esto podemos incidir y visualizar que el trabajo social en salud es definido como una actividad profesional que lo que pretende es la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad. Dicha investigación que nosotros hacemos a través de entrevistas, que este año, el año pasado, ya 18 meses, ha sido diferente la manera en cómo hemos abordado al paciente y a la familia. Ha sido virtual, ha sido a la distancia, pero siempre respetando la metodología que nosotros como trabajadores sociales debemos de respetar por la ética profesional. Actualmente podemos visualizar que, y siempre lo dije, más allá de ser la pandemia del COVID-19 un problema médico, era un problema social. Por ello, lo social inicia como punto de partida. ¿Por qué? Porque realmente, si se hubieran seguido todas las medidas sanitarias que se estaban llevando a cabo por organismos internacionales, por organismos nacionales y estatales, esto lo hubiéramos detenido a tiempo. Pero realmente esto nos deja muchas interrogantes. ¿Cuál es el costo social? Si bien es cierto, tenemos que al sujeto, que era el paciente contagiado, el problema, el COVID-19, y un contexto que de verdad nos estaba rebasando. ¿Por qué? En muchos casos era la ignorancia, la incredulidad, pero sobre todo esta parte de la indiferencia, porque la indiferencia es violencia. La indiferencia que estábamos pasando y atravesando por una pandemia, y para muchos era indiferente. Teníamos una realidad que nos estaba rebasando, porque había una ruptura del núcleo social, la familia. Hubo muchas pérdidas, vimos partir a familias completas, vimos la desigualdad, pero sobre todo, ¿qué ocasionó el aislamiento? Si bien es cierto, el aislamiento ocasionó cosas positivas, porque muchos se cuestionaron y era para pensarse y replantearse cuál era el punto del su ser, del ser social. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi camino? ¿A quién quiero? ¿Con quién quiero estar? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Y a qué costo? Ese aislamiento también ocasionó cosas negativas, enfermedades mentales, mucho más violencia, porque era un encierro que no se estaba acostumbrando. Por ello, en este centro médico se generaron unas estrategias de intervención. Cada una de ellas fue liderada, pero también esto no hubiera sido posible por todos aquellos integrantes de la División de Trabajo Social que forman 40 elementos. Esos 40 elementos que de alguna manera sacamos adelante una problemática, pero con toda
la estrategia que debía de sostenerla. Si no hubiera visto esta estrategia, esto se nos hubiera ido de las manos. Utilizamos en la primera fase la parte de la prevención. Habíamos que organizar, había que planear y educar. En la fase 2 había que intervenir, tanto a nivel individual como familiar, pero también había que hacer gestión a nivel institucional, pero también a nivel comunidad y a nivel dependencias de gobierno. Esto también ocasionó que en nuestra intervención se generaran 3 investigaciones. Estas investigaciones que próximamente estarán publicadas, que todo lo que dejó el COVID-19. Dentro de la primera fase, que fue la etapa preventiva, hubo que hacer mucha organización. Sobre todo, hay que reconocer al líder de este hospital, a nuestro director, que con ese liderazgo pudimos coordinar diariamente todas las actividades y toda la planeación social que se tenía que llevar a cabo. Y todo con el equipo multidisciplinario. Asimismo, también era importante brindar la seguridad y protección del recurso humano, de todos los que formábamos parte de esta institución, pero sobre todo el área de la División de Trabajo Social. Algo que nos vino a demostrar la pandemia, que teníamos que solventar todos aquellos retos y uno de ellos era el manejo de los medios virtuales. Entonces había que involucrarse más en hacer todo a la distancia, sumarse. Realmente la parte que nos costó mucho más trabajo fue estar trabajando con la seguridad y protección del personal de trabajo social. ¿Por qué? Porque había que seguir todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, lo que decía la Secretaría de Salud y lo que decía el ISSSTE. Entonces, con todo este trabajo teníamos que estar insistiendo que no lo podíamos tomar a la ligera, que había que seguir todos y cada uno de los lineamientos establecidos como una medida sanitaria. Y si bien es cierto, me sorprendieron porque al principio estábamos incidiendo mucho en ello, después nos rebasaron las medidas. Entonces ellas ya buscaban su protección, pero si eso les daba seguridad, podían usar lo que ellas quisieran, siempre y cuando se siguieran las medidas establecidas a nivel internacional. Sin embargo, también fue muy importante trabajar con ellas paso a pasito para generarles confianza para poder involucrarlas en las áreas COVID. Si bien es cierto, fui líder al ingresar a las áreas desde el día 1 de la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, cada una de ellas se fue sumando. Al momento de ir adquiriendo más bien la confianza, fui sumando hasta que todo el equipo de trabajo social se involucró en las áreas COVID. No puedo decir que ninguna, no, todas nos involucramos en diferentes momentos, en diferentes horarios, en diferentes jornadas. Entonces, todas y cada una trabajamos arduamente con los pacientes. Hay que destacar también la participación del equipo administrativo, porque ellos nos llevaron de la mano en el uso y manejo de los medios virtuales, pero sobre todo lo hacíamos a la distancia y ellos eran un pilar en todo este manejo de la información y todo lo que teníamos que estar trabajando, enviando, pero también resguardando todas las bases de datos que de alguna manera después nos permitieran hacer las investigaciones que llevamos a cabo. Otra de las partes importantes de la prevención, aparte de la organización social, fue la planeación social, que desde el primer momento había que elaborar propuestas y protocolos de atención para el acceso de los familiares ante la emergencia de COVID-19. Fueran no COVID, pero sobre todo había que manejar el ingreso y el egreso del paciente COVID. El egreso ya sea por mejoría, ya sea por defunción o por alta voluntaria. Entonces, involucrábamos a todos los servicios que estábamos a cargo de o que teníamos alguna responsabilidad, pero toda la elaboración de propuestas y estos protocolos se llevaron a cabo. Asimismo, algo que me enorgullece decir, porque todo el equipo lo llevó a cabo, fue la instrumentación del programa de llamadas y o videollamadas a pacientes y o familiares. Hoy por hoy seguimos recibiendo las felicitaciones de los pacientes que egresaron por mejoría y aquellos que perdieron la batalla, aún así
han llamado, han enviado cartas, han enviado mensajes agradeciendo que fuimos el enlace para poder despedirse de su paciente o para fortalecer los lazos familiares. También otra de la parte de la prevención era la educación social. ¿Cómo íbamos a manejar siguiendo la distancia la educación social? Debíamos de tener siempre la información oficial, desde enseñarles un adecuado lavado de manos a los familiares y las formas en cómo debían de empezar las medidas sanitarias en casa y también cuando egresara su paciente. Pero sobre todo, había cómo mejorar las relaciones familiares en tiempos de aislamiento social. Asimismo, esta parte de la educación social había que trabajar con la protección a los grupos más vulnerables, que eran niños que quedaban aislados, solos, porque los papás estaban con nosotros hospitalizados y muchos de ellos perdieron la batalla. Asimismo, nuestros grupos de la tercera edad que en muchos de los casos eran abandonados o con muchos miedos y temores, no justificables, entendibles sí, pero no justificables. Entonces se trabajó mucho con las familias de estos grupos vulnerables para poder sensibilizarlos sobre la importancia de incorporarlo sobre la inclusión familiar del paciente ante o post-COVID-19. Esta parte de la intervención, ya como fuimos trabajando dentro de toda la estrategia que estábamos planeando, es cómo lo íbamos a hacer. Entonces, había que identificar a las personas afectadas por el virus, pero sobre todo habíamos que detectar era imperativo detectar aquellos pacientes y o familiares que tenían factores de riesgo social. Entonces, realmente con ellos estuvimos trabajando y darle seguimiento desde que ingresó su paciente hasta que egresó su paciente. Y también aquellos pacientes que de alguna manera se fueron con dependencia al oxígeno o con alguna otra intervención quirúrgica que requería cuidado, como era una traqueostomía o alguna sonda, para ver cómo estaban llevándolo a cabo y si tenían alguna duda o tenían miedo a alguna de las situaciones que se presentaban con respecto al manejo. Finalmente era darle el seguimiento y que se comunicaran con nosotros. Asimismo, el área de medicina interna dio seguimiento a cada uno de sus pacientes toda vez que egresaban los pacientes por mejoría. Hubo necesidad de hacer estudios sociales de caso para poder elaborar un diagnóstico social ante la problemática familiar presentada. Había muchos casos de violencia y sobre todo considerando de la violencia económica también. Entonces, en ciertos casos era ver las múltiples familias que se habían generado con un paciente y había que tomar decisiones para ver quién era la que iba a recibir el informe médico o tomar las decisiones. También fue necesario formalizar la intervención social en función de la situación o de la dificultad social que presentaban, sobre todo darle apoyo y acompañamiento al paciente y a la familia durante toda su estancia hospitalaria. Pero lo más importante, dar contención en crisis en un proceso de duelo, porque hubo un fin de semana que decíamos era el fin de semana negro, porque tuvimos en ese fin de semana muchas pérdidas y había que estar trabajando también con las familias y cómo íbamos a hacer esa contención con cada uno de los integrantes que marcaba y mostraba todo ese duelo que estaba presentando y sobre todo considerando que muchos de ellos, por todo esta parte de la construcción social que se va formando con los varones ante un machismo y que no pueden expresar sus sentimientos ante las pérdidas, ya se quedaban con el hubiera y el hubiera y el hubiera. Entonces había que trabajar con ellos para darles esa contención ante ese proceso de duelo y prepararlos, que aunque él ya no estuviera, habría que prepararlo para el decir el lamentable adiós. ¿Qué visualizábamos en esta atención individual y familiar? El problema era la comunicación. Comunicación, dado que a pesar de que fuimos un centro médico que les permitió la comunicación al ingresar un celular, vimos que si bien es cierto favorecía el canal de comunicación, pero no mejoraba las relaciones que se tenían en casa. Entonces, ¿qué debíamos de incidir nosotras? Estuvimos trabajando todos los días en que era muy importante la escucha activa por parte de la trabajadora social, que les generáramos confianza y les diéramos la seguridad para poder expresar todos esos miedos, esos temores al paciente y
de alguna manera estar trabajando en conjunto con la familia. Utilizamos la mediación para poder generar esta forma de intervención, sobre todo considerando que había que hacer un inventario de los recursos que tenía cada uno de ellos, tanto el paciente como la familia. Pero el mayor de los retos era fortalecer esos lazos. ¿Qué se preguntaban? Y decíamos, ¿cómo vamos a manejar la contención en crisis? Era desde preguntarles cómo se encuentran, cómo se están organizando, si están recibiendo apoyo, qué necesitan, cómo se encuentra su situación socioafectiva, si ha habido agresiones de familiares y o vecinos, dado que al principio de la pandemia, ante este desconocimiento y demás, cuando se enteraban que una familia estaba contagiada, empezaban todas esas agresiones. A lo mejor no es física o verbal, hay toda esa violencia simbólica al no hablar o la indiferencia a lo que no está pasando nada cuando había familias que se quedaban, sobre todo adultos mayores y niños solos. Había que asesorar a la familia en el uso de la tecnología porque teníamos adultos mayores, incluso adultos jóvenes que no sabían manejar la tecnología, entonces había necesidad de enseñarles con lo que les enviaran o si no se podía con ellos, nosotros nos sumábamos a enlazar a las familias para hacer todo este proceso de seguir fortaleciendo el lazo familiar. Pero sobre todo, esta contención en crisis se dio en todo ese acompañamiento ante el momento de decir adiós. ¿Qué deja para trabajo social en COVID-19? Que lo social es vital para el ser humano y está cambiando. Que ha sido y es esencial como profesión para luchar contra el COVID-19. También que es una pandemia que nos deja ante lo incierto. Si bien ya visibilizado, que genera cuestionamientos si es un problema de salud pública o un problema de gobierno. Pero, sobre todo, nos mostró que somos una sociedad dividida. Entonces, todavía estamos con esa parte que no nos ha permitido encontrar el punto de poder unirnos y poder vencer. Si nos unimos, somos fuertes. Si nos dividimos, perderemos. Aquí están todos y cada uno de los y las trabajadoras sociales que formaron parte con todo el equipo multidisciplinario y con todos ellos pacientes que hasta el día de hoy han estado en este centro médico. Hemos dado acompañamiento desde que ingresa el paciente por primera vez al área de triage hasta que egresa el paciente. Entonces, todos ellos forman parte del equipo de trabajo social y que no me queda más que decirles muchas gracias. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Todos y aquellos confiaron en mis aventuras, en todo lo que planeaba y que se sumaron y lo hicimos realidad. Muchas gracias, compañeros.